Muy buenos días. Eh, Solo a manera de recordatorio, porque se le entregó también a usted una guía, se iniciará con una presentación de su plan de trabajo si usted así lo entregó en una USB para presentar. Si no, no trajo, entonces tendrá 5 minutos, los cuales podríamos extenderlos a 7 si usted todavía no llegara a concluir. Va a haber un cronómetro para que usted tome su tiempo. Igual después de su presentación, se hará una ronda de preguntas que tendrá una duración máxima de 25 minutos. En cada respuesta, usted tiene un máximo de 3 minutos para poder contestar. Vamos a llevar y vamos a tratar de ser estrictos, respetando lo mayor posible su respuesta, pero por efectos del tiempo para que se le pueda preguntar, eh, hacerle varias preguntas, entonces sí vamos a tratar de controlar los tiempos, que sea 3 minutos su intervención en cada respuesta. Me dice que no trae USB usted su plan de trabajo, no trajo. Bueno, entonces tal vez me hacen favor de poner el cronograma y poner en pantalla su resumen de su currículo. Perdón. Hay un resumen del plan de trabajo y lo vamos a colocar acá solo para efectos de los comisionados que lo puedan ver y el público en general, independientemente. Por favor, Cano Sánchez. Buenos días. De la- Creo que a nosotros en esta ocasión nos resulta más operativo el contar con el resumen del plan de trabajo que figura en el expediente de cada postulante que no el currículum vitae, o los dos, pero me parece que en este momento quizá pudiera sernos de más utilidad ese resumen, tenerlo a la vista. Gracias. Muchas gracias, lo vamos a tomar en consideración para que nos puedan hacer favor de imprimirlo, tanto del postulante que está acá como de los siguientes, por favor, para que cada comisionado lo tenga. Independientemente que está en sus carpetas en la... no, es que él no trajo US. Bueno, entonces vamos a esperar que les den copia de resumen. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ahí tiene usted el cronómetro para que lo pueda ver. Entonces le concedemos el uso de la palabra para que nos presente su plan de trabajo o haga su presentación. Muchas gracias, buenos días para todos. Quiero comenzar diciéndoles de que soy un fiscal de carrera en la institución del Ministerio Público. Tengo 23 años de trabajar en la institución aproximadamente y me he desenvuelto en diferentes puestos, comenzando con el puesto inicial con el que se inicia en la carrera fiscal, que es el puesto de auxiliar fiscal. Luego he pasado por diversos puestos, prácticamente ocupando todos los puestos de la carrera fiscal. Eso me hace tener bastante conocimiento de cómo funciona la institución del Ministerio Público desde adentro, prácticamente conociendo cuáles son sus debilidades y fortalezas. Como consecuencia de ello es de que he planteado un plan de trabajo bastante sencillo. Sencillo porque debo tomar en cuenta de que ahora el Ministerio Público ya tiene cobertura a nivel nacional en sus 340 municipios. Sin embargo, eso no hace que exista ese verdadero acceso a la justicia, que se esté prestando realmente el servicio que la población requiere y por lo tanto, con base en lo que existe, sé que deben hacerse muchas mejoras y por eso he propuesto el siguiente plan de trabajo en el cual pretendo que el Ministerio Público sea una institución totalmente autónoma, técnica, moderna y fundamentalmente comprometida
con la defensa del orden constitucional y con el respeto a los derechos humanos. Para ese efecto también planteo un modelo de gestión orientado hacia el logro de resultados, con capacidad de investigación científica y básicamente con el uso inteligente de la tecnología, así como una política criminal que priorice los delitos de alto impacto social. En virtud de ello, sabemos perfectamente que debemos hacer uso en estos tiempos de la tecnología para facilitar los procesos y creo que al Ministerio Público le falta bastante en cuanto a modernizar en el uso de la tecnología. Básicamente porque seguimos teniendo coordinación con las diferentes instituciones del sector justicia, pero seguimos haciéndolo a través de solicitudes por medio de oficios y memoriales y no estamos utilizando la tecnología para hacer más fáciles esos procesos y optimizar los recursos de mejor manera para obtener mejores resultados y darle mayor acceso y de manera más rápida a la población a la justicia. En ese sentido he planteado, como les dije, un plan de trabajo muy sencillo, pero que no consiste únicamente en una lista de buenas intenciones, sino con el cual se pretenden objetivos claros, con visión estratégica, con principios rectores, con criterios de política criminal y básicamente un modelo de persecución penal moderno que permita una implementación de una política criminal técnica, territorial y diferenciada, que permita organizar la persecución penal en datos objetivos, en análisis criminológico y en enfoque territorial y atención especializada a víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Para ese efecto propongo 5 ejes transformadores. ¿Cuáles son esos ejes transformadores? La modernización digital. Como decía anteriormente, no podemos hacer a un lado la tecnología, no podemos quedarnos atrás, tenemos que implementar procesos digitales para que sea más ágil la prestación de nuestros servicios y la atención a las víctimas. No se necesita, como dije anteriormente, hacer únicamente un listado de esas intenciones o de esos deseos que se pretenden implementar, porque tenemos en la institución ya dependencias técnicas que pueden fortalecerse y con los mismos recursos, tanto económicos como humanos, pueden implementarse porque el personal existe, el personal técnico y capacitado y profesional para poder echar a andar estos procesos digitales en las instituciones, pero básicamente en el Ministerio Público, para articular y coordinar esfuerzos con las instituciones con las que nosotros nos comunicamos constantemente del sector justicia, entiéndase, el organismo judicial, las instituciones que también colaboran con el Ministerio Público, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, la Policía Nacional Civil, todas esas acciones de coordinación con estas instituciones podemos realizarlas a través de plataformas digitales sin tenernos que trasladar y estar presencialmente en las sedes de esas instituciones, lo cual genera mayores gastos y lo que pretendemos es, en este caso, la optimización de recursos. Por lo tanto, estoy indicando de que con los mismos recursos que ya cuenta la institución se pueden lograr estos resultados. No necesariamente se necesita mayor inversión, no obstante que el Ministerio Público en esta ocasión está funcionando con el mismo presupuesto del año pasado, porque todos tenemos conocimiento que no fue aprobado el presupuesto por parte del Congreso de la República del año 2026 y en consecuencia el presupuesto que se está utilizando hasta ahora es el mismo del año 2025, que equivale para el Ministerio Público en un aproximado de 3.840 millones de quetzales. Otro de los ejes transformadores que propongo es la atención integral a la víctima. Sabemos que debe enfocarse la función que
Muchas gracias. Le dimos 2 minutos más del tiempo que se tenía planificado, entonces se excedió, pero como le dije al inicio, era parte que usted pudiera expresarse. Vamos a pasar a la fase de preguntas, para lo cual no sé quién de los comisionados quiere realizar alguna pregunta para comenzar. Decano Lepe, en primer lugar. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Doctor Maynor Francisco Hernández Castillo, solo quisiera consultarle, dentro de su plan de trabajo, no alcancé a verificarlo, usted me corrige, pero en todo caso, ¿qué acciones piensa ejecutar usted si accede al cargo de fiscal general para fortalecer la carrera fiscal en virtud de su experiencia como fiscal? Estoy proponiendo una escuela nacional de capacitación para fiscales del Ministerio Público. No se trata en este caso de buscar más recursos para implementar este modelo, sino que se trata más que todo de hacer una reingeniería, una reorientación de los recursos, porque ya se tiene actualmente una unidad de capacitación, pero hasta este momento no ha sido posible capacitar a todos los fiscales realmente en las especialidades y en las ramas que ellos se desenvuelven. Razón por la cual estimo pertinente reorganizar esta unidad de capacitación, regionalizarla, porque hasta ahora únicamente la sede la tienen en Santo Domingo, Xenacoj. Me parece que es jurisdicción de Tecpan, Guatemala. Se hace sumamente difícil que los fiscales puedan recibir capacitación en este lugar cuando hay algunos que se ubican en sus sedes a aproximadamente 150, 200, 300 kilómetros de distancia del lugar donde se encuentra la sede actual. Además de eso, estimo que debe realizarse una articulación, una comunicación efectiva y una coordinación muy buena con los ministerios públicos de los países vecinos. Entiéndase, de Centroamérica, de Estados Unidos y de México, ya que también ellos tienen personal muy capacitado a quienes también podemos traer a Guatemala para que en talleres de capacitación compartan sus experiencias con el personal fiscal, de tal cuenta que se pueda mejorar el trabajo que ya se tiene. Asimismo, que también exista la oportunidad, porque hasta ahora está muy restringida, de que nuestros fiscales puedan acudir al extranjero para poder también capacitarse y poder relacionarse en también talleres de capacitación juntamente con fiscales de los otros países que he indicado. Muchas gracias. Por favor, señora secretaria. Gracias. Buenos días, postulante. En su plan de trabajo refiere como un eje principal la persecución penal estratégica y veo en su trayectoria profesional que ha sido fiscal de narcoactividad y fiscal regional de la Fiscalía contra la Trata de Personas. Háblenos del tema de la persecución penal estratégica con relación al fenómeno del crimen organizado en Guatemala, por favor, desde el abordaje de la Fiscalía. Muchas gracias. Efectivamente, he elaborado en esas fiscalías como consecuencia de ello es de que estimo que debe hacerse un estudio profundo de tal cuenta de determinar la incidencia criminal, los fenómenos criminales que más están ocurriendo en las regiones que ya en que se encuentra dividido el país. Como consecuencia de eso, existe todavía la posibilidad de crear otras fiscalías especializadas en esas regiones con personal especializado, de tal cuenta que se pueda disminuir el impacto social que causan los delitos más graves que existen y que pueda en consecuencia darle mayor acceso a la población que presenta sus denuncias y demandas para que se resuelvan problemas de este tipo de delitos y que se les asigne los recursos adecuados. Vale la pena indicarles de que si bien es cierto, ya tenemos presencia del Ministerio Público, como les decía al inicio, a nivel nacional, pero aún no se cuentan con los recursos humano y material para que funcionen como se quisiera estas fiscalías.
Y vale la pena tal vez que indique de que hay fiscalías especializadas, mejor dicho, son agencias que pertenecen a una fiscalía especializada central que únicamente están contando con un auxiliar fiscal, no tienen vehículos, no tienen personal para poder desplazarse y no tienen ambientes físicos adecuados para atender a las víctimas que son de los grupos vulnerables, más que todo a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas de la tercera edad, y por lo tanto el Ministerio Público sí tiene que enfocarse fundamentalmente en la atención que debe dar a esa víctima que más lo necesita. Y creo, sin demeritar la atención que necesitan las víctimas de acá de la ciudad de Guatemala, en el interior se complica más porque viven en lugares demasiado recónditos que aún les quedan demasiado lejos las sedes que se ubican en algunos municipios y que el Ministerio Público no cuenta ahora con la capacidad para poder atender a esas víctimas que pertenecen a grupos, como dije, vulnerables, de los grupos indígenas, etcétera, y a quienes debe dárseles mayor atención. Por lo tanto, con el recurso que se tiene, quitando o eliminando algunas plazas que no tienen asignadas mayores funciones, me refiero al área administrativa, con esos recursos es posible reorganizar para dirigir esos recursos a la contratación de personal fiscal y que estas fiscalías que están en el interior del país puedan tener más recursos y realizar su trabajo y atender a las víctimas como realmente se requiere. El decano Cordón y luego Sánchez Ucera. Muchas gracias. Buenos días, doctor Hernández. Buenos días. Yo quiero retomar la pregunta que hacía el decano Lepe sobre el fortalecimiento de la carrera fiscal. Usted mencionó muy bien el tema de la Escuela Nacional de Formación Fiscal, que está en su plan de trabajo. También hay dentro del rubro de talento humano el plan de carrera fiscal. Quisiera escuchar un poco más cuál es su propuesta de fortalecimiento de la carrera fiscal, si esta se limita únicamente al tema de profesionalización. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que en el tema y sobre la pregunta que usted me hace va dirigida especialmente al fortalecimiento de la capacidad del personal fiscal y la profesionalización. Sé perfectamente que todo fiscal, cuanto más profesional sea, más capacitado esté en cuanto a las funciones que va a desempeñar, los resultados van a ser mejores. ¿Y quién va a agradecer esos resultados? Las víctimas, las personas más vulnerables que son por las que nosotros trabajamos y a quienes debe prestárseles un mejor servicio. Entonces, más que todo, el tema relacionado al fortalecimiento de la carrera fiscal va planteado en relación a eso, pero no solo, sino que también se tome en cuenta de que deben ser procesos básicamente en donde sean demasiado objetivos para que realmente quienes cumplan con los perfiles y se capaciten como corresponden sean los que ocupen los puestos más altos y en donde se necesite mayor conocimiento, mayor capacidad para poder desenvolverse y en consecuencia obtener los mejores resultados y también poder instruir al personal subalterno de tal cuenta que también ellos puedan tomar en cuenta el liderazgo de esa persona que está muy capacitada y profesionalizada para obtener los resultados que se requieren. Gracias. Decano Sánchez. Buenos días. Usted ha señalado hace un instante el presupuesto aproximado que tiene la institución. También nos ha indicado que la institución presenta algunas falencias, hay aspectos que hay que reforzar, fortalecer, nuevo personal, instalaciones más adecuadas. Y señaló a la pregunta que le hizo mi compañero comisionado, doctor Lepe, que aspectos, digamos, de tecnología los iba a resolver con una ingeniería financiera. Entonces, a mí me gustaría saber qué recurso es el que usted considera que le hace falta, además del que ya tiene, para poder lograr sus objetivos y dónde piensa conseguirlo. Gracias. Como dije, en el presupuesto
del año pasado es el que se encuentra vigente. Por lo tanto, no se cuenta en este momento con mayores recursos económicos que los 3.840 millones asignados que se tienen. No obstante eso, la señora fiscal general había gestionado que se le otorgara al Ministerio Público un presupuesto de 5.200 millones de quetzales. Eso no fue posible, pero esperamos de que para el año entrante eso sí ya sea factible. Sin embargo, por el momento únicamente se puede hacer una reingeniería y una redistribución de los mismos recursos de tal cuenta que se quiten de algunas partes, por ejemplo, eliminando algunas plazas administrativas y esos recursos utilizándolos más que todo en el interior del país, en donde hace falta la contratación de más fiscales y, por ejemplo, algunos vehículos para poder trasladarse los fiscales a donde corresponde. O sea, más recursos en este momento únicamente podría ser con la buena relación que se tengan con otros países y que ellos de alguna manera puedan apoyarnos, por ejemplo, con capacitaciones, con donaciones de algunos bienes, entiéndase vehículos o de algún otro tipo. Únicamente eso podría lograrse por el momento, porque en cuestión de dinero, de efectivo, no es posible. Estimo que no es posible en este momento. Muchas gracias, decano Aragón. Buenos días, doctor. Buenos días. Aprovechando, viendo su currículum, como usted decía, es fiscal de carrera desde el 2004, si no estoy mal, está dentro de la institución y evidentemente es muy diferente el análisis que se hace desde fuera del análisis interno que puede hacer alguien con tanto tiempo. Y quiero aprovechar un poco y voy a retomar un concepto de la Organización de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Y ellos mencionaban que la Fiscalía de Derechos Humanos se ha venido debilitando y que no han recibido la atención que merece pues este tipo de situaciones. Mi pregunta en concreto es, ¿cuál es su percepción respecto al tratamiento que se le ha dado a este tipo de casos y en cuanto al fortalecimiento que eventualmente pueda requerir esta Fiscalía? Bueno, yo creo que cada fiscal que ha estado a cargo de los casos que se encuentran asignados a esta fiscalía es responsable del resultado obtenido en cada uno de ellos en la tramitación que ha realizado ante los tribunales correspondientes y en cuanto a la investigación propia de cada uno de esos casos. La ley establece claramente que los fiscales tenemos que ser autónomos en el planteamiento de las solicitudes y para sostener la investigación y los planteamientos que hagamos ante los tribunales. Por lo tanto, sabemos perfectamente que eso puede ocurrir no solo en este tipo de casos, sino eso ocurre en cualquier institución, de que no obstante de que nuestras leyes todos sabemos que están muy bien hechas, pero va a depender de quién esté en la cabeza o al mando para poder decidir cómo se van a resolver las situaciones. Por lo tanto, la manera en que ahora se hayan resuelto esos casos que están asignados a esta fiscalía, yo no quisiera pronunciarme exactamente sobre ello porque es responsabilidad propia del fiscal que está a cargo. Y yo como un fiscal a cargo de otro tipo de fiscalía, no puedo interferir en el trabajo de ellos ni conocer a profundidad cómo se ha manejado cada uno de esos casos. Sin embargo, como fiscal general, sí se puede hacer perfectamente ese trabajo con equipos que se pueden conformar, con profesionales. Hay muy buenos fiscales capacitados dentro de la institución, con los que se pueden organizar equipos y establecer si el trabajo que se está haciendo en esos expedientes específicos es bueno o no. Y de eso puede haber rotación de fiscales y necesariamente debería de existir rotación de fiscales porque eso considero que es bueno y oxigena los procesos. Toda vez de que me he dado cuenta que en muchos casos, inclusive hay fiscales y en otros puestos altos que hasta se creen dueños de la institución, de las instalaciones, de los expedientes y creen de que ellos son los que mandan totalmente o deciden qué debe hacerse. Por lo tanto, la oxigenación de los procesos es muy bueno y con eso también se va a lograr buenos resultados. Muchas gracias. Pasó el tiempo que tenía para responder. No sé, sería la última por efectos del tiempo total, la del decano Maldonado. Gracias, buenos días.
Buenos días, señor Hernández. Doctor Hernández, siguiendo con la misma línea, esta última pregunta del licenciado Aragón, ¿cuáles serían los parámetros que usted propone para la evaluación de los fiscales, del trabajo de los fiscales? Porque aunque gozan de determinada autonomía para su actividad, pues la ley otorga la responsabilidad del funcionamiento total de la institución al fiscal general. Entonces, ¿qué propone usted como parámetros para evaluar el trabajo de los fiscales? Gracias. Bueno, debe fortalecerse también la supervisión del Ministerio Público. Dentro de la función del Ministerio Público también está la verificación de las diligencias que se realizan en cada expediente. Por lo tanto, ellos tienen la facultad de determinar en cada expediente si se han hecho las diligencias que corresponden al mismo de acuerdo al delito que se está investigando. Y con base a eso se van a hacer los planteamientos ante los tribunales. De no hacer los planteamientos ante los tribunales, un fiscal que tenga a cargo un caso que no sea objetivo, la misma supervisión tiene la facultad de iniciar o el superior jerárquico los procedimientos específicos en contra de esos fiscales que por alguna circunstancia dejaron de hacer ese trabajo no solo objetivo, sino el que están obligados a hacerlo. Por lo tanto, el fortalecimiento de esta supervisión es fundamental, pero también puede tenerse, aparte de ello, equipos de fiscales especializados de experiencia, de trayectoria, que conozcan de casos de impacto y que tengan la facilidad de poder revisar y sugerir diligencias que deban hacerse para que los planteamientos que se hagan ante los tribunales sean objetivos y fundamentados específicamente en las actuaciones que hay en cada uno de esos expedientes. Porque de lo contrario no podemos permitir de que los casos queden impunes, de que se hagan planteamientos ante los tribunales que no corresponden de acuerdo a las actuaciones que existen dentro del expediente. Y esa es la forma. Existe, como le dije, por parte de la supervisión, toda la facultad que ellos tienen de poder revisar los expedientes y poder verificar anomalías que existan en el manejo de los mismos y hacerlas saber para que se promuevan denuncias correspondientes. Por eso también existe una Fiscalía de Asuntos Internos en el Ministerio Público, que es la que se encarga de investigar a los trabajadores que cometan algún ilícito penal por no realizar sus funciones como corresponde. Muchas gracias. Entonces vamos a dar por concluida la entrevista. Le agradecemos mucho su participación y lo van a acompañar, por favor.